Palabras de amor, voces de alabanza, un pueblo que clama por el auxilio de Dios y agradece su misericordia. Una buena reflexión para esta mañana. Todos los días. El Evangelio de Marcos, hoy del capítulo 10, versículos 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén. Jesús se les iba adelantando, los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concédeme que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús se reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan, como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una palabrita de esta palabra. Hoy Jesús presenta, o mejor dicho, la palabra presenta a este Jesús encontrándose, compartiendo con sus discípulos, y está diciéndoles: este es el destino que me espera, un destino de incomprensión y de muerte. Y esto comienza a hablarnos a nosotros desde el comienzo inclusive de este día, porque tendemos nosotros a tener como una idea, y esa idea es: el destino por andar con el Señor es un destino de gloria. Así pues, el destino de gloria pasa antes por el hecho de la cruz. El destino de gloria pasa antes por el hecho de la incomprensión del mundo. Y Jesús va a insistir que el que quiera ser grande entre ustedes, pues que sea su servidor. Y por eso el Evangelio hoy en Marcos comienza hablando justamente del anuncio de la pasión. El anuncio de la pasión, el anuncio de la muerte, el anuncio de la resurrección. El tercero de los 3 anuncios que hace camino a Jerusalén. Están subiendo a Jerusalén y Jesús está diciendo: este es el camino que han de recorrer. Y miren qué bella la palabra, porque no habla de este es el camino como mostrándoles el camino, no, este es el camino, mostrándose a sí mismo. Es el Mesías, el mismo Hijo de Dios, el enviado, no un camino de rosas, triunfal, de aceptación por todos, de poder, de dominio, como un siervo sufriente. Más bien es este camino, es el camino de la cruz, es el camino de las burlas, es el camino del abandono, pero también y sobre todo es un camino atravesado por la fidelidad, es un camino de amor, es un camino de servicio, es un camino de entrega hasta el final y hasta el extremo. Y yo me hago la pregunta, primero me la hago a mí mismo y luego te la hago a ti también, mi hermano, mi hermana: ¿eres consciente de que Jesús, tu Señor, ese que tanto alabas, ese que tanto bendices, ese que tanto sigues, no es el Señor del poder y del éxito? Es el Señor de la entrega, del amor
y de la humildad. Ese es tu Señor. Porque si alcanzas el poder y el éxito, entonces perdemos por allá, nos desvivimos, perdemos por allá todo sentido de vida por el hermano, por el otro, pierdo el autoestima y me quedo más bien, como decíamos ayer en la palabra, hay un poco más concentrado en otras cosas y no me concentro en lo esencial, no me concentro en el amor, no me concentro en la entrega, en darse, en el servicio. Y por eso tras este anuncio de Jesús, pues los discípulos tendrían obviamente que estar un poco impactados, un poco impresionados de las palabras del Señor, además de entristecidos. Pucha, voy a buscar una palabra católica para... Nos quedamos aquí pero colgados con este man, ¿no? Nos pusimos a seguir a Jesús. Entristecidos estaban los discípulos. Pero, ¿será que estaban dispuestos a entregar su vida por Jesús? Eso sí es una pregunta interesante. Y la palabra nos somete justamente a esa pregunta, a esa duda, para entender cómo estamos nosotros en esa misma posición. Y ahí aparecen los hijos de Zebedeo, bendito sea el Señor, íntimos amigos de Jesús, Santiago y Juan, y le piden que en ese reino de Dios, del que tanto habla Jesús, uno pueda sentarse a su derecha y otro a su izquierda. Y lo que es peor, dice el texto, los otros 10 se indignaron cuando escucharon esto, seguramente porque ellos también querían agarrar su tajada, ellos querían su trozo del pastel, como decía yo el día de ayer. Ellos querían ser los ministros, ellos querían ser los grandes jefes de este reino de Dios que alcanzaría Jesús. Soñaban con el poder, como sueñas tú. Soñaban con el dinero y la riqueza, como sueñas tú. Todos siguen soñando con ese Mesías poderoso, con ese Mesías rey lleno de poder temporal, de poder político. Y Jesús les dice, a ver, hijo lindo, mijitos lindos, no saben lo que piden. ¿Será que pueden beber ustedes de este cáliz que yo he de beber? Sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús no significa gozar de privilegios. Mira los que estaban a la derecha de Jesús y a la izquierda en la cruz. Y no nos hemos puesto a pensar en eso. El trono, la cruz, a su derecha y a su izquierda, ¿quiénes estaban? Y estos dos querían estar a la derecha y a la izquierda. Y Jesús se refiere con este cáliz no a la copa del poder, sino el cáliz de la cruz y de la muerte que beberán la mayoría de sus discípulos en el martirio. Pero tú estás persiguiendo poderes de honor, estás persiguiendo los puestos de gloria, de éxito. Ojo, que no es tan mal, porque construimos y caminamos en la vida para lograr grandes cosas, eso también está muy bien, pero no permitamos que nos desvivamos por esto y que Jesús se desaparezca de nuestro panorama, que Jesús se desaparezca de nuestra vida como lo esencial, como lo primordial, como lo que ha de movernos, como el combustible, como el ánimo de la vida. Esta palabra también nos permite hoy descubrir y encontrar en esta situación, en medio de este texto que es uno de los más hermosos y decía yo más temprano en esta reflexión que comparto a través de WhatsApp, que habría que grabarlo con fuego en el corazón, no en la memoria sino en el corazón. Hay que saborear cada frase de esta parte del texto. Los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Pensaba yo en los tatuajes, esto que se pone la gente aquí para dejarse las frases allí marcadas. Tatúese en el corazón. Ya me iban a quemar. Tatúese en el corazón esta frase. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y lo que tantas veces, mis hermanos, he dicho, no hay lugar
en la vida cristiana para el poder, para la opresión. No hay lugar para estas cosas que nos hagan perder la vida. Lo primero es descubrir que el verdadero poder está en el servicio, que el primero será el último. La grandeza está en la pequeñez, y de esto ha dado testimonio sublime nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, no para recibir y saborear la gloria, sino para servir, para dar su vida para salvación de todos. Y se esclarece el misterio del hombre en la vida, se esclarece el misterio del hombre en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, tú también, como Jesús, has venido a este mundo a servir. Tú también has venido a este mundo a dar tu vida por los demás. Y es importante que esto lo aceptes, que lo sepas, que lo creas, que lo hagas vida. No puedes seguir diciendo, Señor, Señor, creo en ti, te alabo, te bendigo, sin querer servir al otro, sin querer amar al otro, sin querer perdonar al otro. Y cada día más, mis hermanos, a medida que avanzamos en profundizar en la palabra, cada día que avanzamos en clamar Espíritu Santo, cada día que avanzamos en tener una experiencia más real, cercana y sincera de Jesús, vamos desde Minuto de Dios a decirlo con más fuerza. Basta de cristianos en pañales, basta de cristianos bebiendo todavía la lechita del biberón. Necesitamos cristianos maduros, necesitamos cristianos ya, caminando. ¿Cuántos años cumplió Minuto de Dios Medellín? 33. Y muchos de ustedes han cumplido 33 con esta emisora. ¿Cuánto has crecido en tu vida cristiana? ¿Cuánto has crecido en tu fe? ¿Cuánto has crecido en la esperanza? ¿Cuánto has crecido en tu voz profética? ¿Cuánto has crecido en tu oración? ¿O sigue siendo todavía el bebé de pañales de hace 33 años? ¿O sigue siendo todavía el bebé de pañales que espera milagritos del Señor aquí con la oración del Padre? John Mario, Paneso, Javier, José Martínez y ahora el Padre José Andrés. ¿Estás esperando milagritos? ¿Estás esperando migajas? ¿O estás y has venido creciendo en el Señor gracias a la compañía de estos pastores? Eso sí, han sido grandes pastores el pueblo de Dios. Y yo le pido todos los días, Señor, hazme un gran pastor del pueblo de Dios, para poder hacer encender en fuego el corazón de estos oyentes, para poder hacer encender en fuego el corazón de ustedes, así como mi corazón se ha encendido por el amor de Dios. Que cómo se encendió, no es que yo sea especial. Lo único distinto que puedo tener de cualquier otro es que estoy seguro que soy dócil al Señor, eso sí, no me da pena decirlo. Dócil a su palabra, dócil a su espíritu. Y si tengo que abajarme, lo haré. Y si tengo que hacerme a un lado, lo haré. Pero que sea Dios el que prevalezca, que sea Dios el que se glorifique, que sea Dios el que quede sembrado allí, tatuado en el corazón de la gente. Eso es lo que necesitamos. Hablando y recordando palabras de mi superior general, el padre Jean-Michel Amoriu, necesitamos apóstoles de fuego. Ayer hablaba con mi mamá de estos dos términos, del ser discípulo y del ser apóstol. Hay un punto de la historia en el que nuestro proceso de formación en el discipulado ciertamente alcanzará una madurez en el que ya usted puede ser también apóstol, enviado a las naciones, siempre, con fuerza, con esperanza. Discípulos de fuego, apóstoles de fuego. Eso es lo que hoy le vamos a clamar al Espíritu Santo de Dios.